Bueno, desde ayer que se diera la alerta, estamos siguiendo el caso justamente que se ha presentado de difteria en nuestro país luego de 20 años, más precisamente en La Victoria. Estamos con más detalles con nuestra compañera Stephanie Medina. Adelante, Stephanie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albina? Así es, información en vivo para Canal N. Estamos en el Hospital 2 de Mayo, el hospital donde permanece la pequeña de 5 años que ha sido diagnosticada con difteria. El jefe de pediatría tiene a cargo el caso y está con distintos médicos viendo la evolución, inteligente, que va para bien, de esta pequeñita que ha sido diagnosticada con difteria. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Canal N. Usted nos comentaba que estos casos los había visto en la Escuela de Medicina en libros, nunca había visto un caso de difteria. Sí, buenos días, sí. Bueno, el último caso reportado de difteria en nuestro país data de hace 20 años, más o menos en el... ¿Usted nunca lo había visto? Nunca lo he visto, así es la primera vez que se ve, pero siempre estamos a la búsqueda de enfermedades, ¿no? Que, bueno, ¿por qué no se veía? Sencillamente, por una razón muy simple, que las campañas de vacunación y las vacunas que existen contra esta vacuna hacían efectivo eso, claro, que no se presente la enfermedad, ¿no? Usted nos mencionaba que en los libros de medicina había visto que hay una característica única de la difteria y es en el tracto nasofaríngeo, es un vestigio blanco. Así es, ¿no? O sea, la lesión característica o clásica de la difteria es una lesión blanco-grisácea en placas, ¿no? En placas, láminas blanco-grisáceas, ¿no? Que se ve en la cavidad oral, ¿no? En la cavidad oral, en la zona orofaringea. Básicamente en la zona orofaringea es donde se encuentra. Usted nos contaba que las imágenes de esta lesión la intercambiaron por medios médicos como una junta médica virtual. Claro, ¿no? O sea, obviamente pues, ninguno de los médicos que trabaja ahorita en el área de emergencia, que son personal bastante joven, bastante bien capacitado, ha visto la lesión, y el que habla tampoco es la primera vez que ve una lesión de ese tipo, ¿no? Ya, pero siempre se hace una evaluación integral al paciente, ¿no? Este paciente vino por sangrado nasal, ¿no? Entonces lo que llamaba la atención era la lesión a nivel cervical, ¿no? Y cuando hay una lesión cervical siempre tenemos la obligación de ver la boca del paciente dentro del examen físico, y cuando se evalúa la cavidad oral del paciente se observa a nivel de la zona orofaringea una lesión blanco-grisácea, ¿no? Característico de difteria, ¿no? Ahora, doctor, justo estemos acá. Información importante que tenemos que presentar, porque esta pequeñita solo tenía la vacuna BCG, que es la vacuna que se inocula a la hora de salir del hospital. No había cumplido con el carnet de vacunación respectivo, y acá tenemos el carnet, justo esa es la vacuna, ¿no? Hepatitis B y BCG son las que nos ponen a la hora que salimos del hospital de Bedín. Así es, cuando el recién nacido nace, en las primeras 24 o 48 horas se coloca la vacuna de la BCG, ¿no? Para prevención contra formas graves de tuberculosis y la hepatitis B, ¿no? Esa es la vacunación que se hace al momento de nacer. Bien. Y luego viene un primer grupo de vacunas, ¿no? Que es a los 2 meses, ¿no? Que en el programa se coloca la pentavalente, después la polio oral, ¿ya? Después la vacuna contra rotavirus y la vacuna antineumocócica, que se coloca a los 2 meses. A los 4 meses esas son exactamente las mismas vacunas, pentavalente, polio oral, así es el primer refuerzo. Y a los 6 meses ya no se coloca la vacuna contra el rotavirus, pero sí se coloca la vacuna, la pentavalente, ¿ya? Y la polio. Tenemos al año, que también neumococo, varicela. Y después tenemos un refuerzo al año y medio, ¿no? Que es la difteria tétanos pertussis, ya, que es su primer refuerzo, y luego un refuerzo a los 4 años, ¿no? Que es la difteria tétanos pertussis también a los 4 años, ¿no? Listo. Doctor, ahora tenemos todo un grupo de niños, un grupo grande de niños acá en el país que han nacido y han podido recibir solo estas 2 vacunas, y no se ha cumplido con el resto de vacunas que hemos tenido por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que sigue después? Porque hay posibilidad de que aparezcan este tipo de enfermedades por consecuencia de la no vacunación de los niños por la crisis que estamos viviendo. Claro, obviamente la forma más efectiva de prevenir una enfermedad es mediante la vacunación, y el éxito de la desaparición de estas enfermedades es cumplir con el calendario vacunal. Si bien es cierto, al inicio de la pandemia los programas de vacunación en la
captación de pacientes bajó, ¿no? Por ahí un miedo obviamente sostenido por la enfermedad COVID, pero en el transcurso de las últimas semanas o meses, ¿no? La cobertura de vacunación en hospitales como este y en muchos centros de vacunación ha mejorado bastante, ¿no? Ya tal es así que ahorita nosotros, respecto a la meta del 2019, en este mismo año estamos en un 65%. Cuando generalmente es 90%. Ahorita no, estamos hablando de octubre. Ajá. ¿No? A octubre estaba el año pasado en 80%. Claro. ¿No? Pero si hubieran preguntado de repente en mayo, junio, era muchísimo más, hasta menos incluso, ¿no? Sí, Albina, te traslado las preguntas. Bueno, es importante que se retome la campaña de vacunación que en muchos casos se vio paralizada por la pandemia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas familias que no recuerdan o que pueden haber extraviado, ¿no?, este documento, esta cartilla de vacunación y no saben exactamente si es que hubo o no la segunda dosis en los integrantes de la familia? ¿Qué pasa en estos casos? Ahora, para complementar la pregunta que el doctor ya la escuchó, usted conoce mucho mejor que nosotros el sistema de salud que hay en el país y no existe un registro digital de las vacunas que todos hemos recibido. ¿Existe o no existe? Porque todos dependemos del carnet de niños sanos que muchos no saben dónde está. Así es, ¿no? A ver, la pregunta, ¿existe o no existe un registro digital de las vacunas? Nosotros en el hospital tenemos un registro digital de la vacuna. Pero hablemos de centros poblados, asentamientos humanos. En centros poblados probablemente no existe. Muchos centros poblados a veces no tienen ni siquiera luz, ¿no? Y tampoco internet, ¿no? Claro. Entonces, de repente en esos centros poblados sí no existirá un registro digital y solamente estamos basados en una cartilla de vacunación que lo debe manejar la familia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si yo perdí mi cartilla de vacunación? Y no recuerdo. ¿Qué puedo hacer en estos momentos que por el caso de la pequeñita con difteria hemos entrado en algo? Claro, ¿no? Lo primero es si la persona, por ejemplo, tiene, por decir, 9 meses, ¿no? O sea, estamos hablando que vamos desde el mes de marzo, han pasado 7 meses el inicio de la cuarentena en nuestro país y solamente ha recibido la primera dosis al momento de nacer. Esa niña tiene que empezar como siempre, desde cero, desde los 2 meses. 2 meses, 4 meses. Si tenga 9 meses, se tiene que vacunar los 9 meses, después a los 11 meses y así, ¿no? Claro, y continuar todo el esquema vacunal. Hay algunas vacunas, como por ejemplo rotavirus, no debería recibir por la edad, si tiene 9 o 10 meses. Pero las otras, como la difteria, la polio, sí debería recibir, ¿no? Ahora, por ejemplo, a mí, a mi camarógrafo, Albina, a muchas personas que están viendo este enlace en vivo por Canal N, probablemente los hayan vacunado contra difteria. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia esta vacuna en el cuerpo? En promedio, una vez que uno se vacuna y ha completado todo el esquema vacunal, promedio se dicen en un promedio de 10 años, ¿no? ¿Ya? En teoría, si no existe la enfermedad, ya no tendría por qué uno tener un refuerzo, salvo que sea una población de alto riesgo. Claro, ¿no? O sea, las personas que están tratando a la pequeña se han vacunado actualmente. Se han vacunado, así es. Todo el personal de la emergencia de pediatría se han vacunado apenas se tuvo notificación del caso, ya, y todas las personas que están entrando se revisa su estado vacunal y también se siguen vacunando. Muy bien. ¿Cuál es la evolución de la pequeña? ¿Cómo va? ¿Ha llegado a tiempo a las manos de usted? Así es. Por suerte la evolución de la niña es una evolución favorable. Está tercer día con nosotros, está febril, su estado general es bueno, pero igualito estamos nosotros una expectativa armada buscando siempre que no tenga complicaciones. Está con evaluación diaria de un equipo multidisciplinario, ¿no? Todos los días nos reunimos para ver siempre el caso de la paciente, ¿no? Esta niña, el control de vacunas, ¿cuál había sido? Ya, su control solamente tenía la vacuna en nacimiento nada más, ¿no? Y después está 0 vacunas y se va a tener que reiniciar todo su esquema. Claro, muy bien. Así es, antes del alta va a tener que reiniciar su vacunación. Y atención con esto. Es importante desde el hospital 2 de mayo, entonces esperamos de pronta mejoría de esta pequeña. Atención con esto, hay que retomar la campaña de vacunación. Estamos en pandemia, pero el riesgo de que se presenten, así como hemos tenido difteria, a que se presente cólera, poliomielitis, sarampión, tuberculosis, es latente. Muy bien, Stephanie, gracias por la información. Vamos a seguir hablando seguramente sobre la importancia que tienen las vacunas.